tener una idea en este momento en dónde estamos parados, ¿sí? Primero, en fechas. Dígame si se ve, si no se ve, si se ve bien. Cualquier cosa me van avisando. Eh, bueno, en realidad, el de planificación, que es el general, si se fijan, estamos a 10 de abril, estaríamos acá en este viernes, ¿sí? Como está planificado supuestamente para toda la semana que viene, el miércoles todavía no me dijo Mónica qué va a hacer, si va a subir algo o si va a dar la clase presencial. Pero a mí me interesaría que este viernes sí darla a la clase, sí darla presencial, dentro de lo que se pueda. Y este otro viernes, este segundo viernes, fíjense que ya, si ella da el miércoles dinámica, ya estamos en condiciones de hacer la actividad 4 y eso englobaría lo que ya entraría en el parcial, en el primer parcial. Por lo general, ella da dinámica, damos prácticas, me queda un segundo viernes más para trabajos en gabinete, para ejercitación, y ya tendríamos el primer parcial. La idea sería que los parciales y los trabajos de laboratorio no se muevan, son inamovibles. Entonces, nos quedan 2 semanas en las cuales nos planteamos los 2 viernes dar clase presencial para no perderlos. Y los 2 miércoles creería que también, pero bueno, está en manos de Mónica eso también ver qué se va a hacer ese miércoles. Y que lo vamos a ir subiendo en la web, vamos avisando, ¿sí? Entonces, hasta acá entraría lo que sería el primer parcial. Adelantándonos un poco a la temática, porque después de ahí ya comencemos con instrumentación, ¿sí? Y es la parte por ahí que yo les digo que es un poco más entretenida, o sea, creo que es netamente lo que vemos en control, ¿sí? Por eso me parece como más entretenida y que es algo que no lo van a ver en otro lado, a menos que ya trabajen de lleno en lo que es industria, ¿sí? Entonces, por ahí lo más cercano desde la facultad es acercarles este tipo de instrumentación que por ahí lo pueden llegar a que sea un poco más tangible, ¿sí? Entonces, la idea sería justamente que ya se formen los grupos para ese día o para el inicio, que se harían 3 viernes seguidos, que en teórico van a estar viendo instrumentación y en el práctico hacemos justamente los trabajos prácticos de aplicación, los TPA, que en la solapa, trabajos prácticos de laboratorio, ¿sí? Fíjense que está del 8 al 22 y ya está la posibilidad de anotarse en los grupos, ¿sí? Los había hecho de 10 y después dije, bueno, los dejo 2, este quedó 10, pero en realidad con 10 estaríamos justo para 10 por turno se haría, ¿no? El primer viernes sería a las 6 de la tarde el primer grupo y el segundo a las 8, ¿sí? Eso me faltó aclarar acá, que debería agregarlo, yo lo voy a agregar en horario, para que sepan de en qué momento venir del día, ¿no? Porque que no vengan los dos grupos de 10 a las 6 de la tarde porque no tenemos la capacidad. Si no, lo podríamos hacer directamente todo el curso, todo el grupo de 20, ¿no? Pero bueno, se haría hacer la ronda de trabajos prácticos que tenemos planteados en planta piloto. Y ya subimos la info, la idea sería también el día antes o la semana antes de que vengamos a hacer la primera práctica, dar un pantallazo de lo que serían los trabajos prácticos para que justamente entre lo que lean y lo que se da esa clase, que vengan ya entendidos o medio redondeada la idea para que sea más rápido y más dinámica el trabajo práctico, así que vayamos haciéndolo de manera más fluida. Entonces, si se fijan en el trabajito práctico, eh, les planteé la posibilidad, bueno, la documentación necesaria, los objetivos, la documentación que van a tener que presentar, que es ni más ni menos que un informe. Iba a subir un modelo, pero bueno, tranquilamente pueden hacer algún informe y enviarlo en PDF, subirlo, ya vamos a hacer la solapa para poder entregarlo. La idea sería que el grupo, en este caso sería, si es un grupo de 10 se parten dos, 5 trabajan en 2 trabajos prácticos, 5 trabajan en otros 2, y después rotamos, hacemos un enroque, y de esa manera todos hacen todos los trabajos prácticos, ¿sí? Pero después vamos a contestar un cuestionario que es individual. El trabajo en la entrega del informe es grupal, lo pueden hacer en grupo, en el grupo de 5, por ejemplo, tranquilamente entregar uno por cada 5 estudiantes y de esa manera tenemos ya el informe listo. Entonces, bueno, después si tienen alguna duda de las consignas, lo que se pide y demás, lo hablamos, ¿sí? Los materiales que vamos a usar, que es la cantidad de
sensores a utilizar, las bombas, las electroválvulas, todo lo que se usa acá está planteado en esta planilla. Y después los esquemas, ¿sí? Los esquemas de cada uno de las simulaciones, una medición de presión, en este caso, es, por lo general siempre es acompañado de una PC para poder ver los valores de los sensores digitales. Y si hay uno que es analógico, por lo general usamos ese como patrón y vamos a contrastarlo con lo que estamos midiendo digitalmente. Es uno de presión, con unas preguntitas o un cuestionario a contestar de cada uno de esos prácticos, uno de medición de temperatura. La idea sería tal vez hacerlo en clase eh, con la ayuda de ustedes y plantear como un pantallazo de lo que se pide. Entonces el trabajo de temperatura lo hacemos en clase, el de presión lo hacen acá, uno de caudal, que también incluye un rotámetro que es analógico y dos digitales, tres digitales, perdón, uno de nivel, que también incluye un sensor digital y uno analógico, y otro de nivel que incluye sensores digitales ultrasónicos y del tipo switch. Y después, bueno, una planillita para ver dispositivos acá en la planta que, digamos, es como relevar lo que hay instalado y de esa manera, digamos, tener una idea de lo que se usa. El de modelo de control, ese vamos a subir un videito que tal vez está bueno porque esto me permite de alguna manera buscar las hojas de datos y responder el cuestionario con ese video. Entonces se harían solamente los trabajos prácticos. eh, Uno sería el de medición de presión, el uno, el 2 no, de temperatura lo hacemos en clase, el 3 el de medición de caudal, ese sí, el de medición de nivel uno y el de medición de nivel 2, ese sí. Esto lo vamos a hacer acá también y quedaría para plantearlo a través del videíto y buscar la información, que es más que todo relevar información y con la ayuda del video se puede resolver el cuestionario. ¿Me entiendes? Más o menos. Eso lo vamos a ir viendo. Tampoco es para agarrarse la cabeza, pero fíjense que está la información teórica, que es ni más ni menos que el extracto de alguno del libro, digamos, que nosotros tenemos de cabecera de instrumentación, que es el Creusole, y las hojas de datos de los sensores a utilizar, ¿sí? Y si hay algún manual de algún, por ejemplo, patrón que vayamos a utilizar, también está acá. Entonces, en primera instancia sería, anótense para tener los grupos que vendrían por día, por viernes. Son 3 viernes, está planteado en 3 viernes. A las 18 el primer grupo, en el caso de que sea, por ejemplo, el grupo del viernes 8, el grupo 1 a las 18 y el grupo 2 a las 20, ¿sí? Bueno, más o menos estamos ahí con el tema de lo que hemos estado subiendo a la página, eh, los días que tenemos, que nos quedan, que son 2 semanas por delante. Buenas, Mónica, ¿cómo va? Le vi que se conectó Romy también por ahí. Sí, disculpen la demora. Ah, está bien, está bien. Este, No sé si se escucha, ¿me escucho? sí, Sí. sí, te escucho. Ah, bueno, Manda, Romy. Así, bueno, no, bueno, estaba poniéndolos al día un poquito, ahí digamos, andamos. Ahora sí. cronológicamente, y ahora arrancaríamos con lo que serían las actividades. Bueno, como les decía, habían hecho una consulta de lo que serían las señales de entrada, de qué manera, digamos, nos sirven estas señales de entrada para analizar cualquier tipo de función de transferencia, ya sea conocida, el bloque, o no conocido, ¿sí? Entonces, por lo general, yo les había subido acá un matcat en el cual hablábamos de que el impulso unitario estaba en la función del tiempo, ¿sí? Como expresado como delta t, que ¿qué es un impulso unitario? Es un impulso que tiene una amplitud infinita y un tiempo que tiende a cero, o sea, es muy pequeño el tiempo y sirve por lo general para caracterizar algún sistema que no sepamos de qué se trata, ¿no? ¿Qué hay adentro del bloque? Entonces nosotros aplicamos a la entrada un delta, y a la salida observamos la respuesta, ¿sí? En el tiempo es delta t, está expresado de esa manera, y si uno hace la transformada de Laplace queda como un valor de 1. Un poquito acá el pantalla. Eh, entonces, las señales típicas sería, tenemos en primera instancia el impulso,
El escalón unitario, que es en MATLAB, lo toma como phi de t. Ese phi de t ya lo interpreta como el escalón unitario, y si uno hace la transformada de Laplace, queda en el dominio de la frecuencia como 1 sobre s. Y después podemos transformar cualquier tipo de entrada, por ejemplo, una senoidal, al dominio de la frecuencia, que fíjense, siempre queda como una expresión algebraica, ¿sí? Entonces, ayudado con diagrama de bloques, o sea, el álgebra de bloques o el álgebra de señales, nos permite de alguna manera trabajar con ecuaciones algebraicas que son más fáciles de resolver, aplicando justamente las propiedades de la transformada, que evaluar, por ejemplo, en el tiempo. Sí nos sirve para observar la respuesta en el tiempo, porque justamente nosotros lo que queremos es una respuesta temporal de cómo actúan los sistemas o de cómo actúa, por ejemplo, un proceso determinado. Entonces, siempre que tengamos esta función, aplicamos la transformada de Laplace, obtenemos la ecuación algebraica, y esta ecuación algebraica es por lo general la que se ubica dentro de los bloques de nuestro diagrama en bloques del proceso, ¿sí? Después, realizando álgebra de bloques, obtenemos la respuesta de entrada-salida, por ejemplo. Puede ser, función de transferencia, siempre hablamos de relación salida-entrada de un bloque o relación salida-entrada de un proceso completo o un lazo simple de control. Entonces siempre es función de transferencia a la relación. Entonces nosotros siempre obtenemos esa función. ¿Por qué? Porque después lo que hacemos es en la entrada aplicarle cualquiera de estas funciones típicas y ver la respuesta que obtenemos en CDS, ¿sí? Que puede ser tranquilamente eh, algo coherente, ¿sí? Algo que converja a un valor, que es por lo general lo que nosotros necesitamos, o puede ser que no converja y el sistema es inestable y nunca nos da un valor estable a la salida, ¿sí? Entonces, por eso les había hecho este pequeño matcat, para que ustedes sepan que en realidad cómo se expresan, cómo se hace la transformada y cómo se obtiene la inversa también, que es con estos dos comandos, y por lo general con control shift punto obtenemos la flechita esta, que es justamente la evaluación simbólica, donde acá ponemos el comando y acá ponemos la función que nosotros queremos transformar o antitransformar, ¿sí? Dependiendo de lo que necesitemos en ese momento. Entonces, bueno, por ejemplo, para diferentes entradas, yo lo que hice acá, planteé una ganancia o, digamos, una función de transferencia G1, ¿sí? Y G1 sería la función que estaría acá. Fíjense que en este caso es una constante, un valor de 10. Y a la entrada le vamos a aplicar las diferentes funciones de entrada, de excitación. Impulso, escalón, seno y, por ejemplo, rampa, ¿sí? Entonces, aplicando esas diferentes entradas, ¿cómo sería la aplicación? Es el producto, ¿sí? Porque, digamos, en serie, en álgebra de bloques, en este caso, si nosotros tenemos acá una entrada de escalón unitario, sería 1 sobre S, que es el producto por el bloque que sigue, y la respuesta no es ni más ni menos que justamente el producto de estas dos cosas, ¿sí? Para obtener la función en el tiempo hay que antitransformar esa función y ver cómo se grafica para un tiempo determinado. ¿Se entiende? O sea, lo que hacemos es decir que la salida en el tiempo va a ser igual a, por ejemplo, en este caso, 10 por el delta para un tiempo que tiende a 0, ¿sí? La salida 2 va a ser el producto de lo que hay en el bloque, que en este caso es una constante, por la entrada 2, y a eso hacemos la inversa de Laplace, ¿sí? En este caso, fíjense que la entrada 2 era el escalón unitario. La salida 3 es la entrada 3, que en este caso sería el seno, ¿sí? Que sería como hacer esto, sería como multiplicar ese valor por, que sería la entrada, por, en este caso, la G1 de S, ¿sí? Fíjense que acá es como multiplicar 10 por esta función algebraica, entonces no, me queda ni más ni menos que 10 sobre S cuadrado más 1. Si a ese valor lo antitransformo,
nos queda la función en el tiempo. Que fíjense que como justamente es una constante, ¿cómo se haría? Es 10 por el seno de omega t, que omega es 1, entonces queda 10 por el seno de t. Si le damos valores de tiempo, es decir, entre 0 en pasos de 1 hasta 10, lo que hacemos es ni más ni menos que graficar en el tiempo. ¿Se entiende? Así hacemos transformando, o sea, aplicándole una entrada, que es multiplicando la, y hacemos la inversa y graficamos salida, ¿sí? Entonces ahí estaríamos graficando, por ejemplo, el producto de una constante por las diferentes funciones de entradas. En este caso sería para una rampa, para una constante, o sea, para un escalón unitario. El escalón unitario es justamente 0 antes del tiempo 0, 1 para los tiempos a 0. Entonces, en este caso quedaría 10 por el escalón unitario, es la función de salida 2, que es la gráfica. Ejemplo, para la salida, la violeta, que es salida 4 es la entrada 4, que es una función del tipo exponencial negativa, ¿sí? Si multiplicamos esto en el dominio de la frecuencia, el bloque que teníamos de entrada, en este caso sería una ganancia de 10, y hacemos la exponencial desplazada, en lugar de ser unitaria, nos va a un valor de 10, ¿se entiende? Como para diferentes entradas, nosotros vamos aplicando las diferentes salidas. ¿Cómo se vería esto en MATLAB? MATLAB tiene la posibilidad de hacer una función en bloque, simula que está cuando uno corre MATLAB, nos sale esta ventana, ¿sí? Esta ventana que es de comandos. Uno puede acá cargar cualquier función de transferencia, como la que teníamos recién, por ejemplo. Vamos a cargar, por ejemplo, esta, ¿sí? En el dominio de la frecuencia, lo que vamos a decir es que G va a ser la función, y arriba va a tener los coeficientes del numerador de esta función, ¿sí? De transferencia, que en este caso es 10, el numerador, que sería el coeficiente más bajo. Y para el denominador, uy, no, no. Para el denominador sería los coeficientes que acompañan, en este caso es el s cuadrado, es 1, el coeficiente que lo acompaña, el s no existe, ¿no? Y la constante es 1, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a ir a MATLAB y vamos a cargar, por ejemplo, esto ya después lo voy a hacer en un videito corto para que lo tengan. Pero, por ejemplo, vamos a decir numerador va a ser igual 10. a 10 solamente, ¿sí? El denominador va a ser 101. 1,01. 101. Y ahora le vamos a decir que G va a ser igual a TF, que es armar una función de transferencia, ¿de qué? De numerador. El programita va a armar la función G en el dominio de la diferencia como 10 sobre s cuadrado más 1, ¿se entiende? Acá le vamos a aplicar, por ejemplo, un escalón unitario, ¿sí? Le vamos a decir step G. Y ahí automáticamente va a graficar lo que acabamos de ver nosotros en MATLAB, propia de MATLAB. Habitualmente son más simples de emprender. Sí. Lo que nos permite hacer es, se hace una gráfica dinámica, entonces uno puede hacer clic, puede pedirle diferentes factores. Bueno, no sé qué pasó, ¿no? Me dio una... Oh, Vamos a ver si me... No sé, no me está graficando. tenés capacidad. Sí, debería funcionar. Este, bueno, lo vamos a hacer voy a hacer para Decís. una entrada,
le vamos a plantear otra función. Le vamos a decir G1 por las dudas. Está sufriendo. Ujú. Al numerador te lo tomó como 1. Sí, le puse función, a ver, por las Ah, le dudas. cambiaste. Ok, Y ahora le has puesto vamos. ese más 1. Sí, bueno. Le estoy dando, fíjense, la función de transferencia es 1 sobre S más 1 y le dije que le aplico un escalón unitario, ¿sí? Entonces, lo que hace es graficar una función de que lo que vamos a ver ahora es una función de primer orden, en cuyo caso nosotros podemos decirle que nos dé algunas características como por ejemplo el tiempo que tiene al 90%, le podemos decir ir tomando los diferentes valores a medida que va creciendo la función, ¿sí? Esto es si lo graficamos de esta manera. Simulink, si le hacemos un botoncito, acá le hacemos clic al botoncito de Simulink, lo que hace es abrir, en lugar de plantearla así a la función como la estoy ingresando por comando, nos permite arrastrar bloques y armar una función que nos grafica a la función armada, ¿sí? Es como que le hacemos un play y nos grafica. Obviamente que todas estas cosas las podemos hacer, nosotros las vamos a graficar en MATLAB, pero para cosas más complejas, ¿sí? Funciones más complejas o procesos que requieren algún tipo de procesamiento, es mucho más fácil hacerlo en MATLAB que plantearlos en MATLAB. Por eso, digamos, siempre les damos y hacemos la comparativa, digamos, después. Hay una cuestión, permiso Pablo, ¿Sí? hay una cuestión en Simulink que uno puede identificar el valor de cada una de las relaciones, porque uno puede pedir graficar cualquiera de las funciones, no solamente la respuesta final, sino puede pedir graficar alguna de las intermedias, entonces uno puede identificar esas características, cómo responde el sistema, cómo es la entrada, cómo es la respuesta en el sumador, para tener Claro, alguna diferencia. podemos ir haciendo como pidiéndole diferentes puntos De de, graficación sería. de gráfica, exactamente. Bueno. Ahí abrió y me dice, por ejemplo, acá en los iconitos, ya, fíjense que en ambos casos el iconito es como con azul y rojo, acá la librería es lo mismo. Me abre uno en blanco y en la librería le doy clic y exactamente lo mismo que teníamos recién para armar. Supongamos que, bueno, tiene muchos elementos, pero nosotros vamos a usar poquitos nomás. El continua, en la librería continua, en función de transferencia, es la que vamos a usar como función de transferencia. Eh, Ahí vamos a cargar de la misma manera que vimos recién. A ver si me deja hacer un zoom más grande. No sé si se ve bien. Pero bueno, haciendo doble clic, abre corchetes arriba y corchetes abajo. O sea, corchete de numerador y corchete de denominador. Vamos a dejar la misma función que hice recién. 1 sobre S más 1. ¿Sí? Y de vuelta de la librería le voy a pedir, por ejemplo, en source, digamos, en lo que se harían fuentes, le voy a decir que va a ser un escalón unitario, un step, exactamente lo mismo que hicimos recién. Y para visualizar la gráfica, nos vamos a ir a eh, Sinks, que es la otra librería, y hay uno que se llama Scope, que es como un televisorcito mini. Entonces me Ujú. permite conectar así las tres cosas. El step le digo que sea, por ejemplo, el valor final que sea unitario, si no puede decir que sea 10, que sea cualquier valor, si que le dejamos 10 ahí, lo que va a aplicar es una entrada, un escalón de 10 a la entrada, a esta función. Entonces le damos doble clic al scope y me debería abrir una Una ventana. ventanita que en esta ventana va a graficar para 10 segundos, que sería lo que está acá, no sé si se ve, acá,
tenemos el tiempo que vamos a necesitar la gráfica o solicitar la gráfica. Entonces le decimos play y debería graficar para esa entrada de escalón. Ahí tarda un poquito. Les decía que yo les había puesto el link del 2016 porque el 2016 es un poco más liviano. Si uno consigue a veces los programas más nuevos y cada vez son más pesados, es como AutoCAD. AutoCAD cada vez a medida que pasan los años, tiene más librerías, más pesado, más difícil de instalar. Y el 2016 es este que tengo instalado, que la verdad que es bastante piola y es bastante liviano. Entonces ahí la respuesta la da para el tiempo a partir de un segundo, comienza a graficar, ¿sí? Y toma la respuesta. Si nosotros queremos, por ejemplo, graficar para varias gráficas a la vez, lo que hacemos es en bloques de uso continuo, tiene uno que se llama multiplexor, MUX. Entonces agregamos este MUX y le decimos que a la salida grafique, por ejemplo, la salida de este bloque y la entrada que estamos aplicándole, como para comparar a ver qué diferencia hay entre una y otra. Y le damos play. Entonces ahora va a hacer dos gráficas, ¿sí? Fíjense, el escalón de 10 y la respuesta a ese escalón. ¿Qué pasa si le cambiamos, por ejemplo, el numerador? El numerador no es una constante de 1, sino es una constante de 5. Y le damos a aplicar y graficamos. Y en este caso, fíjense que la respuesta al escalón de 10 se fue a 50, ¿sí? Se multiplicó esa constante, que sería como si fuese un bloque en serie. Por lo menos a mí me sirve un poco más para explicar rápidamente las funciones, porque por ahí yo digo algo y es más difícil verlo si no lo dibujo en bloque rápidamente, ¿no? Que por ahí en el aula lo hacemos, pero acá está piola porque yo, por ejemplo, puedo arrastrar una constante acá, que es un bloque en serie, ¿sí? Hagan de cuenta que este lo grafico como un triángulo, pero hagan de cuenta que es un bloque cuadrado. Entonces acá lo que estoy haciendo es multiplicando. Supongamos el 5 es una constante y la función sigue siendo 1 sobre s más 1. Y el escalón va a ser, en lugar de 10, unitario. Entonces aplico un escalón unitario, tiene un bloque de constante en serie con un bloque que es una función de primer orden y la respuesta a ese bloque, ¿sí? Entonces ahora fíjense, si yo le doy play, el escalón unitario, que es el azul, se multiplica por 5, que es la ganancia en serie, y después se multiplica por esta función de transferencia. Y acá estaría faltando para que me la grafique en el tiempo, porque fíjense que la gráfica en el tiempo sería hacer la inversa de Laplace acá en este punto para poder graficarlo y decirle en qué tiempo, de 0 a 10 segundos. ¿Se entiende? Nosotros hacemos eso en el proceso en MATCAD. ¿Se entiende más o menos lo que se explica acá? Si me permitís, Pablo, para asociar con lo que estuvimos viendo en la clase de sistema de primer orden, evidentemente la forma de la gráfica es una exponencial. Por ende, la característica es de un sistema de primer orden, que lo verificamos obviamente de la función de transferencia que tiene el orden de S en el denominador es 1, por ende es de Exacto. primer orden. La otra cosa es que lo que ahí podemos verificar en la gráfica, eso, gracias, justo. Sí, sí. En la gráfica lo que podemos verificar con facilidad cuando tenemos la respuesta es cuál es el valor del 63,2% para identificar cuál es el valor de tau o la constante de tiempo. Obviamente aquí nos tiene que dar 1, ¿sí? Claro, Específicamente. exacto. Entonces, bueno, la característica de un sistema de primer orden, en este caso, fíjense que es el tau vale 1, porque es 1 sobre s más 1. Aplicándole una entrada a escalón, en este caso, obtenemos la respuesta típica. Y ahí deberíamos ver, por ejemplo, que al 63% del valor final se correspondería con el valor de tau, ¿sí? Ustedes acá también pueden ir haciendo la traza, si no, en las mismas funciones de Malcata uno también puede hacer trace y irla siguiendo, ¿no? En este caso, está el archivito este de sistemas de primer y segundo orden, que en realidad muestra las características de primero, de segundo,
pero sobre todo también muestra, o tenemos, digamos, como el reservorio de todas las funciones o fórmulas que por lo general calculamos en un sistema de segundo orden. Como por ejemplo, la frecuencia amortiguada, ¿sí? Es la natural multiplicada por uno raíz De 1 - z de 1 cuadrado. menos z al cuadrado, ¿sí? El Siendo tiempo, z el factor de amortiguamiento. exactamente, tenemos los tiempos de retardo, que es el TD, el sigma, ¿sí? Que es el valor de el omega n por el zeta, ¿sí? Que es el factor de motivamiento, el tiempo de pico, ¿sí? El tiempo de rizado, el sobrepico, que es el valor de MP, ¿sí? El tiempo de establecimiento. Todos esos valores los sacamos, si recuerdan, como digamos, en el plano complejo de sigma j omega n o j omega, cualquier punto complejo se corresponde justamente con los valores de amortiguamiento, que es el zeta, y el valor de la frecuencia de oscilación del sistema natural, ¿sí? Porque acá cualquier sistema de segundo orden no es ni más ni menos que el producto de una función oscilatoria por una exponencial negativa. Ujú. Entonces de ahí sacamos que en realidad el producto de esas dos funciones, que si fuese una sumatoria, por ejemplo, podríamos poner un sumador e ingresar esas dos funciones a la salida, tendríamos, si hacemos la suma punto a punto, de un sistema de segundo orden. Entonces, ¿qué lo caracteriza el sistema de segundo orden? Si lo hablamos matemáticamente directamente, ¿no? Sin pensar en qué es un tipo de sistema. Matemáticamente está correspondido por un tiempo D, un TD, un valor de sobrepico, un tiempo R, un tiempo P, ¿sí? Y el tiempo de establecimiento, que por lo general son de 4 a 5 veces el valor de sigma. Entonces, tendrá un tiempo de establecimiento que se corresponde con la forma de onda que tiene. Ahora, ¿qué son físicamente cada uno de estos tipos de sistemas? Un circuito eléctrico, un circuito de sistema de Dos tanques tanques, abiertos, dos tanques en serie. dos tanques en serie, un sistema, por ejemplo, sistema masa resorte amortiguador, de un sistema de segundo orden. Todos esos tipos de sistemas se corresponden con segundo orden. Un sistema térmico, por ejemplo, es un sistema de primer orden. Un sistema de un solo tanque abierto, un hidráulico abierto, el llenado de un tanque, por ejemplo, se corresponde con un sistema de primer orden, ¿sí? Entonces, todos esos tipos de sistemas se corresponden tanto como de primero como de segundo orden. Entonces, nosotros, entendiendo un poco cómo funciona la matemática o con qué, digamos, fórmulas podamos descubrir cada uno de estos valores que necesitamos, podamos entender cómo funciona el sistema de segundo orden, ¿sí? Fíjense que entre las actividades que teníamos disponibles, estaba la actividad uno que era la de transformar el Laplace, que hablábamos un poquito de la función de transferencia, hablábamos cómo utilizamos la función en MATCAD, ¿sí? Los valores o las típicas funciones que poníamos en la parte de la transformación simbólica. Y bueno, algún ejemplito, y después pasamos a la parte de antitransformada. En el videito que les dejé en la web, les hablaba de que antiguamente para poder antitransformar cualquier sistema, ¿sí? De orden superior, lo que se hacía era factorizar de alguna manera y transformar por partes, ¿sí? Es como llevar el sistema a una cierta forma y antitransformar por tabla. Acá utilizamos mucho el MATCAD para poder hacer esa antitransformación y también hablamos de la rampa unitaria, el impulso, o sea, las funciones de excitación que necesitamos. Por ejemplo, una de las propiedades de la transformada es justamente facilitarnos la resolución de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Una de las propiedades justamente es, por ejemplo, el producto por S no es ni más ni menos que la derivada de esa función. Y dividir por S es integrar esa función. Entonces, básicamente, por ejemplo, uno podría decir, si, siguiendo esa premisa,
podemos decir que, por ejemplo, un bloque motor, ¿sí? Que tiene una movilidad, por ejemplo, ¿sí? Nosotros queremos, supongamos que el motor es un agitador, ¿sí? Y queremos manejar la velocidad de ese agitador. Entonces, el bloque motor puede ser tranquilamente un sistema de segundo orden, que tendrá una función de transferencia, y a la salida nosotros estamos midiendo la posición de ese movimiento, ¿sí? Sabemos que gira 360 grados en un cierto tiempo, se tiene una velocidad, y esa velocidad nosotros no estamos midiendo la posición. Entonces podemos tranquilamente decir si es posición, si hacemos la derivada de esa posición, ¿qué tenemos? Velocidad. O sea, si hacemos la derivada de la posición, es la Velocidad. velocidad. O Che, sea, acá tenemos el... me pregunto, los que no se los ve, ¿están? Sí, profe, sí, sí. Ay, gracias, Agustín, gracias. Me Por siento ejemplo, mejor. si acá estamos midiendo posición, entonces la posición se puede medir con un encoder, se llama, ¿sí? Hay un sensor que mide la posición de un eje que gira. Pero nosotros no queremos controlar la posición, queremos controlar la velocidad. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos marcha al motor, ¿sí? Le damos marcha, se lo alimentamos, empieza a girar, pero lo que nos está dando es la posición en algún momento determinado. O sea, está en 5 grados, en 10 grados, en 15 grados, en 20 grados, así es la posición. Pero si a eso nosotros le aplicamos la derivada, tenemos la velocidad. ¿Y cómo derivamos en el dominio de la frecuencia? Aplicando la propiedad de la transformada. O sea, multiplicamos por S. Ujú. Entonces, el bloque motor, que tranquilamente podría ser un sistema de segundo orden del tipo 1 sobre S cuadrado más 2S más 2, tiene una función de transferencia y multiplicando por S obtenemos acá a la salida la velocidad, ¿sí? Entonces, esa velocidad la podemos medir o la podemos realimentar y comparar, por ejemplo, con la velocidad de referencia. Esto lo podríamos traer ahí, y acá le ponemos la velocidad de referencia y comparamos esa velocidad y le aplicamos mayor o menor amplitud de, no sé, de tensión al motor para que cambie esa velocidad. ¿Se entiende? O sea, esa es la idea de la transformada, que con bloques que nosotros vayamos agregando o sacando, podamos controlar el sistema que nosotros necesitamos en ese momento. ¿Se entiende? Bien. Entonces, por ejemplo, eh, yéndonos a lo que sería la gráfica, bueno, quedaría saber más o menos con la actividad uno. La actividad uno había una ecuación diferencial, ¿sí? Que la ubicamos en un ejemplito, cómo sería una ecuación diferencial que responde, en este caso, esta ecuación diferencial, decimos que responde al funcionamiento de un horno. En la actividad transformada de Laplace, nosotros damos una ecuación y decimos que responde. Ustedes nos creen, dicen, mira, esta ecuación responde a este horno. En dinámica, que es la actividad 4, nosotros vamos a dar la ecuación de funcionamiento del proceso y de esa manera, con las herramientas de transformada de bloques, vamos a analizar. Entonces vamos nosotros a llegar a esta ecuación que ahora le estamos dando en este ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? No es que... Permíteme Sí, un minuto. Lo que yo hice en la clase de sistemas de primer orden con el tanquecito en el pizarrón y lo que hice con obtener la función de transferencia del sistema RC y CR es hablar de dinámica de procesos, que es plantear cuáles son las ecuaciones diferenciales que relacionan las distintas variables y obtener la función de transferencia a partir de eso. En este caso ya viene dada. claro, en este caso decimos que el horno se encuentra a 80 grados y decimos que lo vamos a dejar enfriar, ¿sí? Entonces en este caso decimos que no va a haber una entrada, no va a haber un valor de entrada que en este caso sería el UDT. El UDT por lo general llamamos al escalón unitario o la entrada al sistema.
Entonces decimos que en primera instancia esa entrada va a ser cero, por ende, digamos, va a dejar que se enfríe el sistema, y después le vamos a dar un pulso para poder llegar a un valor mayor, ¿sí? Entonces, como la ecuación diferencial que se corresponde con el funcionamiento de ese horno es este, podemos analizar de alguna manera cómo funcionaría. Entonces, la idea sería eh, plantear la ecuación que se corresponde con un sistema físico, que la tenemos acá planteada, y utilizando las propiedades de la transformada, decir que esta ecuación, que es la que se corresponde, la vamos a, de alguna manera, a transformar al dominio de la frecuencia. Definimos en este caso, por ejemplo, un valor de una constante A de 200, la temperatura inicial, ¿sí? Que le vamos a llamar I0, un valor de ganancia inicial que es cuando no hay entrada, que es K1, y un valor de ganancia mayor a 0, que es K2, que lo vamos a plantear con un valor de 1000, ¿sí? Entonces decimos que la entrada al horno, en este caso, nuestra ganancia o nuestra calefacción, si lo quieren llamar de alguna manera, es la variable K, ¿sí? Entonces, en una primera instancia vamos a llamar al escalón unitario UDT, que es igual a 1, y en el dominio de la frecuencia vamos a utilizar la transformada de Laplace para llevarlo al dominio de S, ¿sí? Entonces, en este caso definimos el escalón unitario y ahora planteamos la ecuación, digamos, el equilibrio de esta ecuación de la por transformada de Laplace por las propiedades, ¿sí? En una primera instancia vamos a decir que x de s es el valor de la entrada K por el escalón unitario, ¿sí? Es como que en una primera instancia esta variable K va a tener un ingreso de 0 porque no va a haber excitación de entrada para el horno, y en una segunda instancia, un x1, sí va a haber una excitación de entrada con un valor de ganancia K2 y nos queda transformada como 1000 sobre S, ¿sí? Entonces, en una primera instancia no hay ingreso, en una segunda instancia sí hay ingreso. Y ahora vamos a plantear, por las propiedades de la transformada, vamos a transformar la función, el equilibrio de la ecuación diferencial que teníamos, planteado de esta manera, ¿sí? Le vamos a llamar una ganancia, un valor de constante K, de A, perdón, que era el valor de 200, ¿sí? Esa constante sale afuera de la transformación porque lo que hacemos es transformar término a término. Como esta es una derivada primera, lo que vamos a hacer es, si vemos las tablitas, la transformada de una derivada primera queda como S por la función transformada, f de s, menos la condición inicial, ¿sí? Si fuera una derivada segunda, quedaría s cuadrado por la función transformada, que es f de s, por s menos f, digamos, de 0, sería la condición inicial por s, menos la derivada primera de esta condición inicial en el tiempo 0, ¿sí? Si fuera la derivada tercera, fíjense que sigue lo mismo, se va agregando siempre un término y queda s cubo por f de s transformada. ¿Y qué pasa si no hay condiciones iniciales? Si no hay condiciones iniciales, toda esta parte de acá se hace 0. Entonces queda la función transformada en el tiempo por s, la función transformada en el tiempo por s cuadrado, la función transformada en el tiempo, o sea, en el dominio de frecuencia, por s cubo. ¿Se entiende? Se va multiplicando por un orden. Fíjense que el orden depende del orden de la derivada, en este caso. Entonces lo que hacemos es transformar I de t, en este caso, y queda IS por I menos I0, que es la condición inicial si lo hubiese, más I de t, que la transforma, la vamos a llamar I, igual a K por U de t, que en este caso sería, lo vamos a hacer para la primera instancia, que es x de s cuando el ingreso es 0. Entonces nos queda la función expresada de esta manera, y esta igualdad es la igualdad lógica de acá, ¿sí? Hay una... en toolbars, la booleana. Bueno, tengo muchas ventanas acá al costadito y me cuesta ver Ujú. dónde las hay.
Entonces esta igualdad booleana lo que hace es, con given, find, poder buscar o despejar, digamos, de manera lógica una variable. En este caso la variable la llamamos i, la condición inicial i0 tiene un valor, la condición de a, digamos, el valor de constante a tiene un valor, y x de s es lo que planteamos en una primera instancia, que era 0 para la primera instancia. Igualando, fíjense, y despejando o buscando i, decimos que la función i de s es esta función que nos queda en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Si antitransformamos esa función, obtenemos la función en el tiempo. Para una entrada, en este caso de 0, del horno, la graficamos en un tiempo de 0,1 a 1000 segundos, ¿sí? Entonces, fíjense que es una función decreciente a medida que avanza el tiempo para una entrada, digamos, de variable k igual a 0. ¿Se entiende? Digamos que es como que esta ecuación, el equilibrio de esta ecuación, podríamos llamarla por parte. La parte de derecha sería el ingreso de lo que sería el horno, y la parte de la izquierda sería lo que representa en ecuación diferencial el horno, propiamente dicho. Entonces lo que hacemos es igualar las dos ecuaciones y por transforma de Laplace obtenemos la función en el tiempo para una entrada de 0, para el valor de k igual a 0. Lo cual representa, obviamente, cómo se enfría el horno. A medida que Porque aumenta parte el de una tiempo, a medida que pasa. temperatura y en cuánto tiempo se va a enfriar. ¿Qué pasa si planteamos la misma ecuación para una entrada que ya deja de ser 0? O sea, nos queda el valor del escalón unitario multiplicado por 1000 en este valor. Digamos un ejemplo más que todo matemático, no tiene mucho sentido físico, pero sí en el equilibrio de la ecuación, ¿sí? Y ver cómo lo solucionamos. En este caso, hacemos el mismo planteo, pero lo igualamos a x1 de s, y en este caso le pedimos que nos despeje la ecuación para ver cómo queda en el dominio de la transformada, ¿sí? Nos queda una función de orden 2. Fíjense que queda. Ahí, aparte de la transformada y antitransformada, hay algunos otros tipos de funciones que podemos utilizar en esta flechita que es evaluación simbólica, ¿sí? Por ejemplo, simplify me permite como que resuelva esta ecuación y me la deja un poquito más ordenada, ¿sí? Factor es otro que sabemos utilizar, que le factoriza, a veces la deja expresada eh, como en función de sus raíces. En este caso, fíjense, la función 16s más 1 es un cero de la función, y los polos en este caso es un polo de origen y un polo de primer orden, ¿sí? Entonces la deja factorizada. De alguna manera me permite ver más fácilmente la función a medida que uno va trabajando, obviamente. Se va agarrándole la mano, pero me permite de alguna manera irla ordenando la función, y después también con inversa de Laplace obtener cómo sería la función en el tiempo. Si nosotros le aplicamos en este caso una entrada de valor 1000, de ganancia 1000, lo que haría sería, partiría del valor de 80, ¿sí? Que es el valor inicial en este caso, y comenzaría a aumentar en forma infinita en este caso, ¿no? No tiene, por eso les digo que no tiene sentido físico, pero bueno, es como darle un valor de entrada y ver cómo responde esta función de transferencia a un valor distinto que no sea que no sea 0 en este caso, ¿sí? Es como decir, ¿cómo se entendería esta ecuación diferencial? Sería como una primera parte que se corresponde a la respuesta de lo que sería el horno, y una segunda parte que sería el ingreso de combustible del horno, ¿sí? Entonces, de esta manera, dándole diferentes valores a la entrada, vemos cómo responde la función en el tiempo. ¿Se entiende? Entonces obtenemos dos funciones en el dominio del tiempo que se corresponden para diferentes entradas, como debería, digamos, lógicamente ser un sistema físico. En este caso, si estaba a una temperatura mayor y se le deja de ingresar calor, lo que hace es un enfriamiento en el tiempo. Y en el caso de que le sigamos ingresando calor, ¿sí? En este caso en forma infinita, en un tiempo infinito,
aumentaría en forma exponencial positiva a la respuesta, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. O sea, son ejemplitos básicos que en realidad a lo que apuntamos en esta primera instancia es a ver cómo una ecuación diferencial la transformamos al dominio de la frecuencia y cómo la trabajamos y de qué manera la podemos graficar para diferentes, digamos, escenarios, ¿no? Entonces, fíjense que para la función de transferencia propiamente dicha quedaría como la relación de la ecuación entre lo que sería la respuesta, que es la I1 de S, que yo les decía que era la parte del horno propiamente dicha, y la entrada. En este caso, si la entrada la sacamos, la función, o sea, sería como pasar esto al otro término y multiplicar la función que obtuvimos, la relación, la función de transferencia, por la entrada, y nos quedaría solamente la función de lo que sería el horno en este caso, ¿se entiende? Siempre que tenemos la función expresada como una relación entrada-salida, si nosotros tenemos esta entrada y le damos un cierto valor, la respuesta en el tiempo va a depender de esta entrada. Si nosotros acá en lugar de darle un escalón multiplicado por una ganancia 1000, le damos una exponencial o le damos una senoidal, la respuesta va a ser distinta, ¿sí? Entonces, bueno, en este ejemplito, en lo que nos basamos en realidad es en la propiedad de la transformada para poder resolver ecuaciones diferenciales de primer, segundo, tercer orden, ¿sí? Que el orden depende de, digamos, el orden de la derivada, en este caso, que para un sistema de primer orden basta con multiplicar, por ejemplo, multiplicar por S en la frecuencia es lo mismo que derivar en el tiempo, pero fíjense que en bloques nos es más fácil agregar un bloque multiplicador por S, resolver la ecuación en forma algebraica y antitransformarla en el tiempo. Si nosotros tuviéramos que hacerlo esto en el tiempo, tendríamos que agarrar la función en el tiempo, derivarla, con todo lo que eso implica, y después, digamos, ensayarla, o sea, darle un ingreso de una variable, como puede ser un escalón unitario, como puede ser cualquier tipo de señal de excitación. En la frecuencia lo que estamos haciendo es multiplicando por un bloque, por S, digamos, por una variable S, y después antitransformamos y obtenemos la respuesta en el tiempo. ¿Se entiende? O sea, ese es a lo que apuntamos con la actividad de transforma de Laplace, que a veces un poco lo más complejito sería eh, armar la ecuación, ¿sí? Porque este tipo de ecuaciones lo que hacemos, fíjense que no utilizamos las derivadas que realiza MATLAB. ¿Por qué? Porque ahí ya respondo la pregunta, Jero. Dame un segundo que justo veía que estaba tiquilando. ¿Por qué no utilizamos las derivadas que tenemos acá para realizar el MATLAB? Porque en realidad son derivadas definidas. Deberíamos darle los valores de tiempo y valores de ganancia, ¿sí? Estática. Lo que estamos haciendo acá, de esta manera, aplicándosela a una ecuación diferencial, es en forma indefinida, ¿sí? Para valores que eh, sería, digamos, simbólica, una transformada simbólica. Entonces nosotros armamos la entrada, o sea, y la salida de la función de dos partes, ¿sí? Sería como una ecuación diferencial homogénea de dos partes, la parte izquierda y la parte derecha, y hacemos la igualdad. Y nosotros acá obtenemos la relación. Transformando con la propiedad de la transformada, por término nos permite llegar a la función de transferencia y con la inversa de Laplace, la función en el tiempo, ¿sí? Eh, Dice, profe, siempre que estamos en escalón unitario tenemos que plantear una ganancia cero, o sea, que no haya escalón unitario. No, no. O sea, en este caso el ejemplo decía, ¿qué pasa si la entrada es cero y qué pasa si es una entrada distinta de cero? ¿Sí? Lo aplicamos para ambos casos. En este caso, fíjense que eh, dice, un horno que se encuentra a una cierta temperatura se apaga para su enfriamiento, entonces por ende lo que consideramos nosotros es que el K por UDT, como UDT es el escalón unitario que le llamamos siempre, UDT sigue siendo 1 sobre S, lo que se hace cero es la ganancia K. Entonces tomamos como que la parte derecha de la ecuación se hace cero y de ahí despejamos y vemos la respuesta. En este caso después le damos un valor de ganancia K de 1000, UDT sigue siendo el escalón unitario. El escalón unitario es porque es un escalón de valor 1 constante de 0 en adelante. ¿Se entiende? Entonces, por eso, digamos, no es que el escalón
El escalón unitario va a ser siempre escalón unitario. Lo que nosotros cambiamos es el valor de amplitud que tiene. ¿Tá? No hay problema si se le corta el organograma, nos pasa a nosotros también, así. No hay drama. Lo interesante es que pueden sacar dudas primero y bueno, que vayamos avanzando en lo que son las actividades, ¿no? Bueno, esto como digamos para cerrar lo que sería la actividad de transformar el Laplace, el resto creo que lo pudimos tocar en lo que eran las funciones de escalón unitario, o sea, las funciones de excitación. La transformada vamos a utilizar MATCAT y lo que sí tienen que tener en cuenta es por ahí los que les mencionaba en uno de los videitos que en antitransformada a veces suele pasar que no antitransforma ciertas funciones de orden superior. Si es un S a la cuarta, a veces nosotros le ponemos inversa de Laplace y no funciona. Lo que hay que hacer es factorizar esa función y ahí les expliqué, si lo pudieron ver, no sé si lo han visto y si no, véanlo, cómo factorizar, por ejemplo, un denominador de orden superior. Y también les puse un videito que decía no utilizar, por ejemplo, eh, ¿por qué utilizar? No, no es que no utilizar. ¿Por qué utilizar Polyroot en lugar de Solve? ¿Y qué pasa en cada caso, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hacemos esta función, realmente vamos a plantear una función que sea más grande, por ejemplo. Me complica con tantas ventanas. Eh, cuarta. es- Supongamos que, a ver si me... Por ejemplo, esta es una función de cuarto orden, esa es la cuarta. Cuando le pongo inversa de Laplace, me sale esto. Es como que sí, es la inversa de Laplace de esta función en función de S y T. Pero no le convierte, no la antitransforma. Y eso se lo puse en el videito. Entonces, por ejemplo, lo que hay que hacer es tomar esta función, ¿sí? Con la función coeficientes, digamos, lo que hace es darme un vector con todos los coeficientes que acompañan a las S, en este caso, y con polyroots le pasamos como parámetro. Ah, le pasamos el vector como parámetro y nos da estas que son las raíces del denominador. Sería como que esta función expresarla en productos de S menos, sería S menos cada una de estas raíces, ¿sí? Entonces sería S menos la primera raíz, que sería esta. Fíjense que tiene parte real y parte imaginaria, por eso es un poco medio tedioso. Pero digamos, la forma que encontramos de que realice la transformada es esta. Acá sería solamente cambiarle el segundo, el producto de cada una de las raíces que tenemos ahí. Eh, Acá es esta. Lo repito por si no lo vieron, pero en realidad está el videito después paso a paso cómo hacerlo. Y acá sería cambiándole el valor. Entonces nos queda la misma expresión esta de raíces. Opa, salen las noticias ahí. Si esto nosotros lo expandimos,
nos debería dar la misma función que tenemos acá, ¿sí? El S a la cuarta y demás. Profe, ¿no faltó un S menos en el último término? S, a ver, tengo 1, 2, 3. Ah, Ahí, ahí está. sí. Para que vamos a hacerle por las dudas así. S menos, ¿va? Más menos. Este es más, este tiene que ser menos entonces. Siempre vienen de pares. Este es menos, este es más. Bueno, acá también me chipoteo. Es que cuando uno va escribiendo así en el momento se te pierde todo, es igual que en la pizarra y acá es más difícil de controlar. Profe, creo que... eso. Ese es menos, después este es S menos, este es más, más, y este es S menos, más, menos. Bueno, ahí quedaría, creo. Una consulta, profe, ¿no lo puede tomar como darle un nombre a esto y tomarlo como un matricial? Sí, 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 lo que pasa es que lo estoy haciendo ahora así, pero sí, Ah, listo. háganlo matricial que es más fácil. Sí, sí, tal cual. O sea, esto denle un nombre, díganle vector 1 y póngale sub 0, sub 1, sub Oh, 2, sub 3. Entonces te queda S menos S1, S menos S2 y S menos S3, así. Queda mucho más ok, fácil. Pero bueno, la ok. idea es que vean cómo lo armé, como para que entender. Y a esto, si uno le hace ya después la inversa, es más fácil y lo antitransforma, ¿sí? Que se lo hice en el videito porque queda más, lo hice más como para que quede. El tema es que cuando está expresado de esa forma, el sistema lo antitransforma con mucha más facilidad y rapidez. O sea Sí. que, digamos, sí o sí lo tenemos que llevar al polinomio que tengamos, sí o sí lo tenemos que Sí, llevar a las raíces A y las así raíces. antitransforma. exacto, Exactamente, porque es como descomponer en fracciones parciales. Al identificar exacto. las raíces, te da la posibilidad de que el sistema más fácil, más rápidamente identifique para hacer la Otra descomposición en pregunta, a fracciones. este, digamos, este cálculo, ¿se le puede dar un nombre como una variable para cortar o sí tenemos que dejar todo este renglón largo, digamos? No, no, lo pueden denominar como F1 de T, qué sé yo, Bien. F1 de T, Y y, MatCat y siempre va a agarras y esperar. lo haces así, o directamente de arriba de la misma transformada, le das ese valor y ya queda esa Bien. función en el tiempo que se corresponde con la anterior. Una pregunta, ¿y siempre va a expresar de esta forma el resultado o se lo podemos cambiar de una que sea de otra forma? Yo voy a decir más cómodo, pero no sé. No, o sea, por lo general cuando antitransforman, esta es la función que uno va a graficar, ¿sí? Siempre cuando agreguemos controladores, por ejemplo, que nos va a pasar, por ejemplo, algo así. Estoy con esto porque no tenía una pizarra y no sé, no me El Zoom funcionaba. tenía una pizarra, pero por ahí se borra, se cambia. Eh, si nosotros tenemos, por ejemplo, como recién, ¿no? El bloque motor y vamos a censar su velocidad con un sensor de velocidad acá. Y tenemos la comparativa. Entonces, por ejemplo, como les mostraba recién, eh, acá vamos a tener la velocidad de referencia. Y a la salida va a ser justamente la velocidad propiamente dicha si uno la midiera, ¿no? Si la midiera ahí, tendríamos la velocidad del motor, pero esta velocidad, ¿qué pasa? Está en el orden de la frecuencia, o sea, en el dominio de la frecuencia. Si uno trabaja con los bloques, entonces acá deberíamos nosotros a la función que hay total antitransformarla, ¿sí? Con la plaza a la menos 1, y a esa función aplicarle una entrada, y esa función es en el tiempo. Entonces esa función es la que seguramente nosotros vamos a obtener de esta manera. O sea, la función va a ser algo así, que en realidad se corresponde a ese punto en el bloque,
y yo voy a hacer la gráfica de cómo responde la velocidad del motor. La velocidad del motor va a ir iniciando hasta que llega a una velocidad que es parecida a la de referencia y se mantiene en esa velocidad. 10 RPM. Después de repente, ¿qué pasa? Acá, en lugar de 10 RPM, quiero 15. Entonces, ¿qué va a hacer? En 15, que está más arriba, el sistema, que ya estaba estabilizado, que venía estabilizado, de repente le damos un escalón de 5, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? Va a volver a subir y oscilar a estabilizarse en 15, ¿sí? Pero esa función que está acá es la antitransformada de la relación de la función total. Y lo que yo estoy cambiando solamente es la entrada. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, una función en el tiempo, la respuesta va a ser siempre esta. A lo sumo, lo que yo voy a cambiar será un bloque que puede ser, o mejor dicho, la referencia, que es la función de entrada, el escalón de entrada. O en el caso que nosotros querramos agregar un controlador, ¿qué va a pasar? Acá se va a agregar un bloque controlador, ¿sí? Que eso lo vamos a ver más adelante. Y ese controlador ya va a modificarnos toda la función. Entonces, a lo mejor ya nuestra función no es esta la que vamos a utilizar, sino es una que vamos a tener que trabajarla en la frecuencia, primero, armar la nueva función de antitransformada, antitransformarla y ver cómo es la respuesta. ¿Se entiende? O sea, pero nos pasa esto, que cuando tenemos, por ejemplo, funciones que tienen un alto orden, por lo general de S al cubo para arriba, de tercer orden, cuarto orden, suele pasar esto, de que uno en MATLAB lo plantea, lo quiere antitransformar y no antitransforma. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, acá hay otro ejercicio muy similar que, digamos, todavía acá no sabíamos que se llamaban sistemas de primer y segundo orden, pero en realidad tenemos una válvula que es un sistema de segundo orden, ¿sí? Entonces, fíjense que nos queda una ecuación diferencial de segundo orden, en el cual nosotros podemos trabajarla igual que la ecuación del horno y llegar a la función. Fíjense, obtenerla mediante la transforma de Laplace, la función de relación x de s, que sería la salida, respecto a p c de s. ¿Qué es la relación esta si la vemos físicamente? Fíjense, ya lo vamos a ver más adelante, más detenidamente, pero es un sistema La masa presión. resorte amortiguador, ¿sí? Nosotros le aplicamos una presión, que es la P, acá, la A PC, una membrana. se aplica una presión, la membrana esta se va hacia abajo, el resorte se opone, y bueno, y acá mueve el vástago de una válvula, ¿sí? Entonces, básicamente es un movimiento de masa resorte amortiguador, que es un sistema en segundo orden, pero lo obtenemos mediante la ecuación esta, donde M es la masa del vástago, B es la fricción viscosa del paquete acá de donde está, digamos, Sello, sí. el eje de la válvula, y K es la función del resorte, o sea, la fuerza del resorte. Entonces, mediante un sistema de segundo orden estamos analizando el funcionamiento de una válvula, ¿sí? Una válvula controlada ¿por qué? Neumáticamente, por presión, por aire. Pero en lo que nosotros nos basamos ahora, o sea, en lo que nos enfocamos en esta actividad es obtener la antitransformada y la relación. ¿La relación de qué? De X de S, que sería el desplazamiento de la válvula, del vástago, digo, respecto a la presión de entrada, para unas condiciones iniciales de cero. Obtener la función en el tiempo para una entrada PCDT igual a 100. ¿Sí? Eso puede ser 100 PSI, si le queremos poner un contexto. Pero es un valor que ahora en realidad es una entrada. Una entrada de un escalón, que si lo observamos en la ecuación, es una de las partes en las cuales la ganancia A va a estar multiplicando, digamos, a la presión de entrada y se corresponde con el funcionamiento del desplazamiento del vástago con esta ecuación diferencial. Entonces obtenemos la gráfica en el tiempo, para eso necesitamos antitransformar, en 50 segundos, ¿sí? Y bueno, y ahí tenemos un par de consultitas o preguntitas para hacer. ¿Se entiende? No es mucho más difícil o complicado o distinto de lo que vimos acá en el horno. Un comentario. En Sí, el tema de la válvula, ahí lo que estamos relacionando es presión con respecto a la posición del vástago.
Nosotros habitualmente lo que analizamos es el porcentaje de apertura de la válvula para decir cuánto es el caudal que me va a permitir sacar. Entonces, para eso necesitaríamos un bloque que convirtiera esa posición con cuánto significa específicamente de apertura para poder tener esa información. ¿Se entiende? Bien, sí, sí. Bueno, eso sería como finalización de la actividad 1, que son básicamente aprender a utilizar MATCAD, un poco la transforma de Laplace, ver que también existe la posibilidad de hacerlo en MATLAB, como les explicaba recién, los bloques, y que son poquitas las funciones, no vamos a utilizar mucho en MATLAB, pero en realidad por ahí les soluciono más, sobre todo más adelante, sobre todo en la parte de estabilidad, ¿sí? Que es mucho más fácil analizarlo de esa parte. Y en sistemas de segundo orden o de orden superior, al graficar tan rápido, nosotros podemos modificarle las variables sin modificar, o sea, por ejemplo, factor de amortiguamiento, frecuencia, amortiguación o frecuencia natural del sistema, entonces fácilmente podemos ver cómo impacta en la respuesta temporal del sistema para relacionar parámetro característico con respecto a respuesta en el sistema. Bien. Entonces, bueno, vimos lo que eran las entradas típicas, vemos lo que es transformar la Laplace, algunos de los problemas que a veces tenemos en antitransformar. eh, y bueno, bloques, la actividad de bloques y señales, no es ni más ni menos que poder analizar, por ejemplo, un bloque similar a esto, en el cual, bueno, lo tomo. Pegó otra cosa. Sí, ahí lo tomo, veo las funciones. Un bloque similar a esto podemos analizarlo. Supongamos que necesitamos obtener la función salida HDS respecto a la entrada UDS. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es ir definiendo diferentes funciones y aplicar álgebra de bloques o señales, cualquiera de las dos. Por ahí, dependiendo del tamaño que tenga una función, nos sirve una u otra de las formas, ¿no? Puede ser álgebra de bloques más rápido, puede ser señales más rápido. Para bloques muy grandes, señales me parece que es mucho más sencillo, pero en este caso podemos ir nombrando a los diferentes bloques por un nombre que sea una función, relación entrada-salida, y acá, por ejemplo, a FDS ya directamente lo trabajamos así, le decimos por ejemplo, 10 por 1 más 2 sobre S, 0,2 sobre S. Y esa va a ser la función de este bloque. Disculpe, Eh, profe. ¿Sí? Ahí cuando puso H y U, la S mayúscula y la minúscula, ¿es lo mismo o tienen diferentes? Ah, No, creo que lo toman con error con S mayúsculo. ok. Hay que poner minúsculo. Si no, solo se te va a pintar de rojo, pues no lo va a entender. Entonces, por ejemplo, KDS podemos llamarle el bloque ganancia, que es el que sigue acá. Y así, por ejemplo, al bloque H, HDS, le llamamos a 1 sobre S, que es el bloque que está acá, y la realimentación esta le vamos a llamar RDS igual a 0,009. Entonces bloque acá lo podemos aplicar diciendo que por el álgebra de bloque podemos solucionar este primer lazo, ¿sí? Que se acuerdan que para la solución de un bloque simple era el paso directo sobre 1 más el paso directo por la realimentación. Entonces podemos decir que la primera solución, ¿sí? O el lazo 1, supongamos que le llamamos DS, va a ser igual a este bloque, que en este caso es HDS, HDS sobre sobre 1, 1 más 1 más HDS por HDS RDS. por RDS.
Entonces, en forma simbólica, con la flechita ya me lo deja factorizado, digo, expresado de alguna manera, y esta función pasa a ser el nuevo bloque en serie con los dos anteriores. ¿Se entiende? Entonces esta solución pasa a ser un solo bloque, que lo vamos a llamar L1. Ahora, para hacer la relación H respecto a U, es este bloque, por este, porque están los tres en serie, y la realimentación es unitaria en este caso. Entonces me faltó definir una realimentación 2, que es 1. Supongo que es realimentación 2 de S, que va a ser 1, que se corresponde con este lazo. Entonces ahora, para hacer la relación H respecto a U, que es entrada-salida, va a ser F de S, que es el primer bloque, por K de S, por el lazo 1 que acabamos de obtener, de S, que es el paso directo, sobre 1 más todo lo de acá arriba, por la realimentación, que es R2 de S. Y ahí obtuvimos la función total de lo que sería relación entrada-salida en la frecuencia. ¿Se entiende? O sea, solucioné la función total, que es esta, que podemos decir que es la relación H de S respecto a U de S, es igual a todo esto. O sea, la relación entrada-salida, llamando entrada-salida así, H, U, es esa relación con esa función total. Esa es la función total de transferencia del proceso que acabamos de ver. ¿Se entiende? O sea que en bloques lo obtenemos de esa manera. Y lo mismo podemos hacer con señales. Podemos aplicar la fórmula de señales, pero ya habiendo nombrado a cada uno de los bloques con un valor o un nombre, por ejemplo, en función de ese. ¿Se entiende? Nada más que acá después hay que aplicar lo mismo. Nos debería darle exactamente lo mismo haciendo señales de bloques. La respuesta, digamos, la función de transferencia total, tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Se entiende? Por eso les decía que en realidad las tres unidades que hemos visto hasta ahora, las tres actividades, se van a resumir, porque esto es solucionar más que todo ejemplos de diferentes formatos para que ustedes lo vayan practicando. Es analizar bloques, es ni más ni menos que aplicar el álgebra y de esa manera obtener las funciones o las relaciones distintas, ¿sí? Lo mismo para señales, y ahí terminaría la actividad 2. O sea, por eso les decía que la actividad 3 como que condensa un poquito más todo lo que venimos viendo, agregándole lo que es sistema de primer y segundo orden. ¿Se entiende? Ahora ahí me estaban haciendo algunas preguntas. Voy a hacer por Mason. Bueno, si querés ahí, Mónica, lo podés agregar y yo voy avanzando con la actividad 3, así no se nos hace tan tarde. Esa misma función por Mason, aplicándola, si les parece. Pablo, para Sí. hacerle un comentario a los chicos, primero no sé si todos estaban este viernes, el anterior, que fui a clase y me presenté, pero por las dudas para los que no estaban, mi nombre es Romina, ya lo ven en la pantalla, voy a estar de ayudante en el práctico para darle un apoyo a los profes. En la ecuación que se hizo recién, donde se mostró el álgebra de bloques, ustedes van a tener la relación de la función de transferencia, que es h de s sobre u de s. El u de s va a ser la entrada que le van a dar al sistema para poder evaluarlo. Ese u de s va a pasar multiplicando para que después puedan encontrar la señal de salida, o sea, la h de s. Y si ustedes quieren, ponen que u de s es una entrada escalón. Por ejemplo, 1 sobre
lo que explicaba Pablo recién, de cuál es el problema de que ustedes después van a tener que evaluar esta función en el tiempo, porque ahora la tienen en el dominio de la frecuencia y donde lo van a analizar es en el tiempo. Y acá es donde Pablo explica, cuando ustedes le ponen a HDF, que ya la tienen a la función, porque ya la calcularon con el álgebra de bloque y le dieron una señal de entrada, muchas veces cuando le pongan inversa de Laplace no va a resolver. ¿Qué es lo que estuvo explicando Pablo durante todo este tiempo? ¿Por qué tienen que prestar atención? Porque ahora ustedes vieron que tienen muchos bloques y más que nada en las próximas unidades que van a haber controladores. Y en los exámenes muchas veces cuando piden inversa de Laplace no resuelve, entonces tienen que saber lo que es o solver o polyroot, que ya se lo explicó el profesor, que tienen que calcular las raíces y armar la función como la armaron en función de las raíces. Porque si bien en los parciales muchas veces los ayudamos, pero llegan a la desesperación porque no todas las ecuaciones poniéndole inversa de Laplace a la función de transferencia lo van a poder resolver. Entonces, como consejo, y porque fui alumna hasta hace poco, apréndanlo porque después los parciales quedan trabados, no saben cómo armarlo, pierden tiempo y a veces sí lo podemos ayudar, pero bueno, es un concepto que lo tienen que aprender, que lo tienen que manejar, que se les explicó en clase. Entonces, vuelvo a repetir, cuando llegan al parcial, piden inversa de Laplace y no lo saben hacer. Entonces, como un consejo, es que estudien y aprendan esto, porque por voluntad lo podemos ayudar, pero en realidad se les explicó. Entonces, bueno, era eso, para decirles. Está bien, acá la Romy lo que decía era justamente esto. La relación que acabamos de obtener es la función de transferencia total, y como es relación salida respecto a la entrada esta es lo que pasaría multiplicando, y la respuesta es la antitransforma de esta función. O sea, la respuesta es el producto de la entrada UDS por la función que quedaría dentro del bloque, el bloque total, ¿no? Resuelto. Si nosotros decimos que UDS, por ejemplo, es una escala multiplicando 1 sobre S por toda la función total, y a esto es a lo que le aplicamos la antitransformada. Y una vez que está antitransformado, ahí decimos, por ejemplo, el valor de t va de 0 a 10 segundos en paso de un segundo. Y ahí eso es lo que graficamos, esa respuesta. Entonces, eso es lo que más o menos se menciona, ¿se entiende? O sea, esto es en el dominio de la frecuencia, como es relación entrada-salida, y lo que obtenemos es para una entrada específica, la antitransformada. O sea, la respuesta en el tiempo para una entrada específica. Esto, en lugar de ser una entrada de escalón unitario, podría ser directamente un impulso, o podría ser cualquier otra señal de entrada como las que estamos viendo, la rampa, el seno. Entonces acá se les pediría la respuesta para una entrada específica, ¿sí? Y bueno, y suele pasar esto de que así como está lo queremos antitransformar y pasa que nos da error, entonces ahí deberíamos antitransformar de la forma factorizada, como les expliqué recién. Entonces, bueno, básicamente, como les decía, la actividad esta no tiene demasiada complicación más que la resolución de bloques o por señales. Uno de los chicos me decía ahí recién que el ejercicio 2 era el que no podría haber. Sí, exactamente. Yo lo que les dije, el ejercicio 2 de álgebra de bloques, yo lo que les decía que lo que tienen que hacer habitualmente es tratar de trasladar un punto de toma a un punto de suma de manera tal que les permita separar los distintos elementos. Exacto, o sea, hay que aplicar un poquito el álgebra de bloques para poderlo solucionar. Pero bueno, después lo vemos en todo caso y lo hacemos paso a paso, ¿sí? Ujú. Pero no es como dice Mónica, tratar de pasar este punto a un punto posterior o para adelante, depende de cómo convenga en este caso, y hallar la salida. Por ejemplo, acá se pide la salida, mejor dicho, la relación IDS respecto a RDS, ¿sí? Bueno, después lo vemos, pero en realidad tengan en Disculpe, cuenta profe. algo, tengan en cuenta algo. Los puntos en los cuales están marcados, en cada punto hay una letra, ¿sí? R es la entrada, E es la suma de estas dos, U
es esta entrada que se toma de acá, Por abajo. multiplica por esto. O sea, tienen que plantear cada una de las ecuaciones y ver cómo pueden reemplazar esa ecuación por otra para ir reduciendo, si se entiende, ¿no? ¿Entiende? Es como habíamos hecho en la primera clase un lazo simple, que decíamos que la salida de esta E era la suma de estas dos. Después, el bloque posterior era U es el producto de E por estos dos bloques. O sea, ir planteando paso a paso las ecuaciones y las relaciones. De esa manera creo que va a ser mucho más fácil. Por ejemplo, acá Z es W más U por 0,1. ¿Sí? Y así, cada uno de los bloques es plantear la ecuación y ver cómo podemos reemplazar para que nos quede la relación que nosotros queremos. ¿Sí? Es más que todo un poco de maña y no tanto hacerse problema, me parece. Pero bueno, la actividad esta me parece que es bastante sencilla, no es muy compleja. Hay que aplicar bloques, álgebra de bloques y señales, ¿sí? Me gustaría saber un poquito ya para lo que es sistema de primer y segundo orden, que nos engloba más que todo ya lo que es bloque, lo que es transformada, y agregamos ahora las características de los sistemas de primer y segundo orden, ¿sí? A lo sumo acá en este ejercicio la diferencia que había era ver o tratar de entender que una ganancia, por ejemplo, como en el caso de acá, ¿qué diferencia tenemos entre lo que sería esta función y la que le sigue? ¿Qué diferencia ven ustedes? Pensando en las características de los sistemas de primer orden, ¿no? El 2 que está sumado. En vez de uno es 2. O sea, esa es la única diferencia que veo. Claro, Claro, o sea, el sistema de primer orden son de este tipo, ¿no? sí, o sea, la ganancia es la misma, pero el tau es distinto. Exacto. O sea, la ganancia, si se fijan, ah, bueno, me arrastro todo, no puedo. En este caso, fíjense que hay, ¿cómo se harían estos bloques acá? Ah, 1 sobre S más 1. O sea, F y F1. Esto sería 2 por 1 sobre S2. ¿Sí? O sea, quedaría expresado así. Es como que esto está multiplicado por una ganancia, es como si fuesen dos bloques en serie, uno es una constante y el otro es un sistema de primer orden. ¿Está? Pero fíjense, arriba y abajo, como decía bien el compañero, la ganancia es unitaria, sacando el 2 este, que en realidad es otro bloque. Supongamos que le sacamos ese bloque, queda de la misma manera. La ganancia es unitaria, pero en realidad el tau que acompaña es distinto. Si nosotros dejamos expresado de la forma canónica, que sería 1 sobre 1 sobre 2 por S más 1. Fíjense que acá el tau en este caso es de 0,5. Y este, si lo expreso de la forma canónica, el tau es igual a 1. ¿Se entiende? O sea, el valor que acompaña acá a la S. Si queda expresado de la forma S más 1, si acá lo dejamos expresado de la forma S más 1, en realidad este valor de constante saldría acá y quedaría, digamos, dividiendo. ¿Se entiende? Entonces el tau en el sistema 2, el de abajo, el tau es menor respecto al anterior. Por ende, digamos, el tau, ¿qué significaba? ¿Qué valor era el tau?
Era el tiempo en el que se cumplía el 60 y algo, puede ser, no me acuerdo el porcentaje. Bueno, 63%, sí. sí. Entonces, ¿y qué significa eso? Si se cumple en menos tiempo ese porcentaje, o sea, supongamos que dos sistemas llegan al 60 en el mismo tiempo, no, hay uno que llega antes que el otro. O sea, en el caso de este, llega después, el tau es más chico, el tiempo es menor. Entonces, este que está acá va a llegar en menor tiempo, ¿se entiende? Siendo taus distintos del sistema para una misma entrada, si uno llega antes que el otro, uno es más rápido que el otro. Por ende, si el tau es menor, el sistema es más rápido. Es medio, porque es justamente lo inverso que se dice, ¿no? Pero es ambiguo. Pero en realidad, si el tau es menor, el sistema es más rápido. ¿Por qué? Porque llega más rápido al 63%. ¿Entiendes? Eso es lo que necesitamos ver del primer ejercicio, que la ganancia no influye sobre ese estado del sistema. Por más que nosotros modifiquemos la ganancia, la amplifiquemos, la ganancia no es una respuesta. O sea, agregar un bloque en serie al sistema de primera orden no soluciona el problema de que el sistema sea más rápido o más lento. Entonces, la idea justamente de esta comparativa que hacen acá es calcular las constantes de tiempo, graficar la respuesta para una señal escalón y fijarse que la ganancia ¿tiene influencia la ganancia sobre esto o no? ¿Sobre el tau? No, justamente, esa es la respuesta que le estamos dando. ¿Y sobre qué sí tiene influencia? ¿Sí? ¿Y cuál sistema de los dos es más rápido? Bueno, justamente ahí tienen la respuesta. ¿Sí? El que tiene menor tau es el más rápido, aunque parezca inverso, ¿no? Profe, Así que, una consulta. Eso, digamos, se refiere a la velocidad de reacción del sistema, digamos, el exacto, tau. exacto. O sea, ante El- un que se haría una señal de entrada, el sistema va a reaccionar más rápido. exacto. O sea, El famoso delay de cualquier proceso, que uno oh, ok, prende o sea, una resistencia calefactora y no es instantáneo, no es que automáticamente llegamos a los 100 grados y esté hirviendo el agua. No, tiene un delay. y El delay siempre es voy a, una suma de justamente de retardos, que puede ser el delay de la válvula, de la apertura de la válvula, del encendido de la resistencia, del tramo de cañería hasta que llega al proceso. Entonces, todos esos delays son los taos de cada uno de los procesos, o sea, de cada uno de los bloques que están en nuestro proceso. ¿Sí? otra pregunta. Digamos, el tau siempre voy a buscar que sea lo más chico posible, o puede ser en algún momento que no quiere que sea lo más. El tao de algunos sistemas es propio del sistema. Por ejemplo, cuando vean dinámica de procesos, el tao de un sistema de un tanque, por ejemplo, depende de su tamaño, ¿sí? De su área, del área, de la base del tanque y de la altura. O sea, depende de eso y depende también si nosotros relacionamos, por ejemplo, una de las tantas relaciones, ¿se acuerdan que yo les decía la otra vez en clase? Depende de la relación que nosotros estamos teniendo, si es caudal de entrada, caudal de salida, altura respecto al caudal de entrada, altura respecto al caudal de salida. Depende de la relación que tengamos, es la relación que va a tener este tau. Si suponemos la función de transferencia es un sistema de primer orden y estamos relacionando la altura del tanque respecto a la apertura de la válvula de salida. Bueno, acá el tau va a depender de la resistencia hidráulica. ¿De qué? Del diámetro que tenga la válvula. No es lo mismo desagotar un tanque de 10 metros cúbicos que de 1 metro cúbico y no es lo mismo que sea un diámetro de cañería de media que de 3/4 o de 1 pulgada. Claro, está ¿Entiendes? bien, pero eso, digamos, viene, ¿cómo lo digo? Viene determinado por el sistema. Mi Exacto. pregun- El mi tau es pregunta, propio del sistema. mi pregunta sería, si yo pudiera toquetear todo lo que yo pueda toquetear pues si yo puedo modificar todo lo que yo puedo modificar del sistema, Ujú. ¿bien? Sí. ¿Qué sería lo que en general se prefiere? ¿Tener un tau más chico, un tau grande? No importa. Depende de lo que vos necesitas de ese sistema. A Ok, ver, si yo quiero que tenga una respuesta más rápida, quiere decir que necesito que no se demore, por ejemplo, en un intercambiador de calor, que si hay una variación en el fluido calefactor, que no demore en mantener la estabilidad de
del fluido saliente que yo necesito calefaccionar. Necesito que tenga un tau más chico para que se demore lo menos posible en ajustarlo. Pero puede haber otro caso que a lo mejor quiere que sea, En una de esas, exactamente, suponete, en un regulador de velocidad de un mezclador de pastas. No me Ah, importa eso. bien, Puede demorar un poco más y la velocidad que no sea tan rápida en la respuesta no me molesta. Por eso depende del sistema. Ahora, sistemas que tienen tau más bajos son más caros. bien, Eso también es importante tenerlo en consideración. Pero todo Sí, depende de a dónde lo estoy aplicando, qué características tiene el sistema. A ver, si estoy hablando de que tuviera un sistema como los que ahora tienen los autos automáticos, no automáticos, sino los sin chofer, ¿qué quiero? Que tenga una respuesta en los frenos rapidísimo, porque no quiero que lleve por delante a nadie. Ahí necesito que tenga un tau bajo. está bien. ¿Se entiende? o sea, Sí, sí, o sea, sí, la entiendo. Era más o menos evidente que iba a estar relacionado el tiempo de reacción con el costo, pero está bien, Claro. la entiendo. Bien, gracias, profe. sí, bueno, en realidad en resumen, para ver el ejemplo que estábamos viendo recién, un sistema de primer orden de estas dos funciones, en ambas depende de la física del sistema. O sea, el tau depende netamente del sistema. Si lo planteamos en términos de que, por ejemplo, en un sistema de primer orden se corresponde con un tanque abierto, la relación justamente, por ejemplo, salida respecto a la altura de la columna de agua que tenemos, esa relación depende netamente del tamaño del tanque y de la apertura de la válvula de salida, ¿tá? De la resistencia hidráulica. Entonces, ese tau, por más que nosotros modifiquemos, sí lo podemos, si le agregamos agua más rápido y demás, y bueno, va a rebalsar, porque depende justamente de esa resistencia. Esa resistencia no la podemos cambiar, por más que nosotros, la única forma es que ingrese menos líquido antes de que rebalse. O sea, es la única forma. En realidad lo que tenemos que cambiar es la válvula. Exacto, hay que cambiar la válvula. Claro, el punto Otro es ese, porque diámetro. O vos, sea, claro, claro, El la, tau, la como depende de consigna la... es, exacto. Claro, no hay otra forma. claro, La función de transferencia que te va a caracterizar el sistema es el sistema que está construido. O sea, estás alimentando a un determinado caudal, pero a su vez estás sacando a otro caudal. La única forma, claro, que si vos tenés un tanque abierto, estás alimentando, la única forma es que la resistencia de la válvula sea modificada y va a tener que cambiar la válvula. claro, O exactamente. sea, porque la válvula ya la pusiste y está seteada, a no ser que vos digas, bueno, como la que veíamos recién, que no es una válvula o no, entonces tenés una apertura ya que la podés regular, que son más, mucho más sensibles, porque hay algunas, recién como mostraba una de globo que tiene un diafragma, esas se pueden regular, porque tiene un obturador que se va regulando. El tema es que si Claro. vos venías con una válvula a la salida, con una on-off no va a solucionar nada, o sea, directamente va a tener que cambiar la válvula porque el estado del sistema no lo va a cambiar. Ujú. O sea, esta es la típica, esto es el Logate, ¿no? Logate de página 102, la parte de dinámica. Acá donde relacionamos, por ejemplo, la capacidad esta, que es el área, capacidad se le llama justamente en la fórmula el área que tiene el tanque, la base. Tenemos un caudal de entrada con un delta Q y un caudal de salida con un delta Q. Y esta resistencia hidráulica es justamente la relación de cantidad de litros que estaría saliendo por metro que tiene el tanque. Entonces, esa resistencia hidráulica, si nosotros la planteamos en una ecuación, por ejemplo, acá la plantea como que la relación es, Variación de la altura con respecto al caudal. Yo les hice claro, ese ejercicio en la clase de sistema de primer orden. claro, por ejemplo, plantea que el caudal de salida en este caso va a depender de un valor K respecto a la raíz de la altura, ¿sí? Es el caudal de salida. Y después, el diferencial de altura, que es el delta H este de acá, respecto al caudal de entrada, es la relación esta de la resistencia, ¿sí? Entonces, en base a eso, obtenemos, por ejemplo, una relación, por ejemplo, acá no, bueno, no estaba encontrando. La, C por la- diferencial de H es la relación, o sea, caudal de entrada menos caudal de salida
va a ser C, que es la capacidad del tanque, por el diferencial de altura respecto al tiempo. Esa es la primera relación. O sea, la variación caudal de entrada, caudal de salida, es la derivada de la altura por el área. ¿Tá? Y la segunda relación es el caudal de salida es la relación altura respecto a esa resistencia hidráulica que decíamos. Es la Permiso, pregunta de la válvula. si quieren, para que les quede más claro, ese concepto de resistencia hidráulica se refiere al rozamiento o a la dificultad de pasar del fluido. Por acá la definía. Bueno, no la encuentro donde la Que definía. es función de la altura, Claro, porque ese rozamiento, mientras más altura tengo, más caudal va a salir, pero es porque tiene más presión hidráulica. claro, acá la define. Pero bueno, teniendo en cuenta esas dos relaciones que estamos teniendo, es cómo es el caudal de entrada, caudal de salida respecto a la altura, y la altura respecto a esa resistencia, cómo es ese caudal de salida. Entonces, relacionando esas dos ecuaciones, podemos obtener, por ejemplo, altura respecto al caudal de entrada, o caudal de salida respecto al caudal de entrada, ¿sí? Entonces vamos teniendo, por eso digo, las diferentes relaciones. Fíjense si la relación es caudal de entrada, caudal de salida. ¿El tau de qué depende? De las características del sistema, de De la las características, resistencia sí. hidráulica y de la capacitancia o diámetro de Es, base del tanque. exacto. Acá fíjense que si relacionamos caudal de salida y caudal de entrada, queda así. Pero si relacionamos altura respecto al caudal de entrada, acá me parece una R arriba, dependiendo de la relación, pero el tau sigue dependiendo de RC. O sea que siempre digamos, el sistema físico me determina el tiempo del sistema. O sea, no hay otra cosa que lo determine. ¿Sí? Ujú. Bueno, entonces más o menos se entiende eso. Bueno, les mencionaba justamente esta relación entre dos sistemas de primer orden para tener una idea de que la ganancia a veces no influye en la variación del tau del sistema y que el tau del sistema llegamos a concluir de que depende de las condiciones físicas justamente de cada sistema, ¿no? Entonces, bueno, ya después empezamos a tener ejercicios que hablamos directamente, netamente de lo que son sistemas de segundo orden, ¿sí? De primer orden no hay mucho más que eso, nada más de decirles de que cuáles son los típicos, a ver, por acá lo tenía un archivito, no me acuerdo si creo que lo subí de completos a esto, pero bueno, acá relacionar un poco más o menos cómo está estructurado el TAO, si la ganancia depende o no depende, a eso iba con eso, y después sistemas típicos, ¿no? De primer orden, sistema hidráulico abierto de un tanque, sistema térmico, otro sistema de primer orden, ¿sí? Un calefactor. Fíjense que acá depende de la capacidad térmica y de la resistencia térmica del material. O sea que también sigue siendo la física del sistema lo que maneja el tau. O sea, no hay otra. Y sistemas de segundo orden, si queremos ejemplificar, tenemos, por ejemplo, sistemas de circuitos eléctricos. Este circuito eléctrico, ustedes dirán, ¿y dónde veo el circuito eléctrico? Bueno, en un motor. Si un motor está, justamente es esto. Esto es un motor. Nada más que acá se le agrega en lugar de una resistencia una bobina. O sea, el bobinado de un motor se puede modelar por un circuito RLC. O sea, una función de transferencia que se corresponde con este sistema, que es de derivada segunda, es de segundo orden, se corresponde con un motor. Un sistema masa resorte amortiguador es un sistema de segundo orden y que se corresponde justamente con, por ejemplo, el funcionamiento de una válvula, ¿sí? Una válvula aguja que lo que hace es mediante presión o mediante presión mecánica, puede ser no solamente presión de aire o de fluido, sino puede ser presión mecánica. Este tipo de esquema físico se corresponde con el funcionamiento de una válvula, ¿sí? Si nosotros lo automatizamos, en lugar de tener este UDT, que sería el escalón unitario aplicado al movimiento del vástago, en lugar de hacerlo con una fuerza mecánica, lo podemos hacer con aire o lo podemos hacer con electricidad. Entonces, de esa manera, estaríamos automatizando una válvula mecánica. ¿Se entiende? Ya lo vamos a ver más adelante, pero es para que tengan idea que un sistema de segundo orden se corresponde con el funcionamiento de una válvula. Entonces después empezamos a hablar de las características y de los polos de la función de segundo orden.
¿A qué hacemos referencia con esto? Vamos de vuelta. Eh, el sistema canónico, un sistema canónico de segundo orden, tiene la forma relación entrada-salida del sistema. Supongo que tenemos un bloquecito, y la entrada la podemos ensayar con un escalón unitario, por ejemplo. O sea, la entrada de RDS puede ser cualquiera de las señales de excitación. Y la salida se va a corresponder, por ejemplo, cuando tengamos un escalón de entrada, con una respuesta similar a la que vimos recién en la gráfica, que es un sobrepico y un tiempo de establecimiento con oscilaciones, ¿sí? Y acá nosotros podemos analizar la ecuación total o la función de transferencia total en base a dos parámetros, ¿sí? ¿Qué pasaría si no tuviese amortiguamiento, la función de transferencia? El omega n sería la frecuencia de oscilación. Entonces nos quedaría oscilando el sistema eternamente porque no hay nada que lo detenga. Ahora, si tenemos un valor de zeta, que es el amortiguamiento, lo que hace es justamente llevarlo a una situación de estabilidad. Entonces, justamente estos dos parámetros son los que me caracterizan un sistema de segundo orden. Supongamos que la función de transferencia canónica que se le dice es esta, ¿sí? Acá siempre tienen un error que siempre buscan que lo que está acá arriba sea similar a lo que está acá abajo. Y no necesariamente siempre es así. ¿Por qué? Por lo mismo que recién les mostré multiplicando un bloque a continuación del otro. Porque en realidad acá podemos tener un sistema de segundo orden, pero acá tenemos una ganancia que cambia el numerador, porque afecta solamente al numerador. Entonces nos daría un valor acá distinto al que tenemos al final acá. Esto no se correspondería. ¿Por qué? Porque justamente hay una ganancia acá que está multiplicando el numerador. Entonces, no desesperen cuando esto sea distinto, porque en realidad puede haber una ganancia, ¿sí? Ese es el primer error que a veces suelen tener. Acá nosotros suponemos una ganancia unitaria, un K1, y lo que hacemos es, para la función que teníamos, la función de segundo orden, eh, esta. Un sistema canónico de segundo orden, ¿sí? Calcular los parámetros característicos que corresponden justamente a un sistema de este tipo, y decimos que la omega n vale 5 y los diferentes valores de amortiguamiento. Uno es mayor a 1, uno es igual a 1, el otro es menor a 1 y el otro es igual a 0, con ganancia K1 unitaria. ¿Está? Entonces es como que partimos del sistema canónico, así, y lo vamos a armar para diferentes valores de zeta. Decimos un zeta igual a 2, por ejemplo. Entonces acá tenemos el machete en la actividad, que decimos que dependiendo del factor, se dan diferentes polos, ¿sí? Los polos justamente son, si yo vengo a la función, los polos son los valores que hacen 0 al denominador de la función. En este caso sería esto de acá. ¿Se entiende? Para que empecemos a hablar con la jerga de lo que estamos tratando. Fíjense que acá la función armada está en función de S, de omega n y de zeta. Y también le podría haber puesto en función de K1, para que el K1 sea variable, entonces la variable que nosotros cambiamos acá también varía la función total. Pero en este caso le decimos que es la función para, por ejemplo, un zeta 1, un zeta 2, zeta 3 y zeta 4, ¿sí? Diferentes valores de zeta de amortiguamiento. Entonces lo que vamos a obtener es, para una entrada de escalón, que lo vamos a ensayar, como pide ahí el ejercicio, y nos da, por ejemplo, para el zeta mayor a 1, es un sistema sobreamortiguado, según dicen. ¿Por qué será sobreamortiguado? Según lo que tenemos acá en el machete, dice que es, para un zeta mayor a 1, es sobreamortiguado, ¿sí? ¿Y qué era justamente el factor zeta? ¿El amortiguamiento de qué? De la respuesta, de la De la reacción. respuesta, exactamente, de la respuesta. Entonces, lo que vamos a tener si es una respuesta sobreamortiguada será, ¿qué cosa? Pocas oscilaciones. Porque en realidad cuando el zeta deja de tener efecto, lo que surge más que todo es la oscilación del sistema originalmente, ¿sí?
la frecuencia de oscilación natural, que se le llama, que es el omega n. Si el zeta es muy grande, lo que va a pasar es que queda sobreamortiguado. Entonces lo que hacemos es, para el zeta 1, obtenemos la función en la frecuencia, y a esto le podemos hacer inversa de Laplace multiplicada por el escalón unitario, ¿sí? Entonces hacemos la respuesta para una entrada de escalón unitario en el tiempo. Obtenemos la respuesta en el tiempo, que es, le llamamos función de sobreamortiguado, de t. Entonces, si vamos directamente, nos salteamos a graficar esa función, acá tenemos todas graficadas. La sobreamortiguada, fíjense que es la roja, para un tiempo de 0 a 10 en pasos de 0 a 1, es la respuesta sobreamortiguada, la que se parece a qué cosa. A un sistema de primer orden. Un sistema de primer orden. Es como un caso especial de la función Claro, de segundo orden. fíjense, en un sistema, cuando quisiera yo, en un sistema de segundo orden, que ese sistema fuera sobreamortiguado, cuando bajo ninguna circunstancia puede pasar por arriba del valor máximo al que va a llegar, Chicos, hay alguien que supongamos. tiene el micrófono. Sí, Mauro. El tema es, yo no quiero que supere el valor de 1 porque me va a generar un problema en el sistema, entonces por eso prefiero tener un sistema sobreamortiguado. Cuando yo tengo un sistema sobreamortiguado es porque el sobrepaso, esto verde que vemos ahí, esa oscilación, el Estamos sistema para todo, puede loco. tolerarlo, ya sea una apertura de una válvula, un caudal, ya sea una intensidad de corriente, algo, ¿sí? Supongamos que estoy llenando un tanque y lo que estoy registrando ahí es la altura de 2 tanques interconectados y ese es mi segundo tanque. Si ese sobrepasamiento verde del sistema subamortiguado es mayor a la altura del tanque, se me va a rebalsar. Entonces, esos son los parámetros que me permiten ir comparando la información que me conviene. Tiene que ver con el funcionamiento del sistema. Bueno, entonces, por ejemplo, el denominador de esta función, que ya sabemos que es la cita 1, que en este caso es un valor sobreamortiguado supuestamente, lo que hacemos es calcular las raíces del denominador, ¿sí? Para ver cómo están, digamos, en qué valores están. Y le pasamos el parámetro del vector, y supuestamente, según el machete, dice que deberían ser 2 raíces reales distintas, ¿sí? Entonces, si vamos acá, Polyroom nos da 2 raíces. Fíjense que si fuesen complejas conjugadas tendrían parte J. Tienen solamente raíces negativas, o sea, parte real negativa, distintas. Entonces son 2 valores de raíces distintas que tienen sola parte real. Solamente parte real. O sea que se condice con lo que teníamos acá el machetito de la actividad, en la cual que dice, para un factor de amortiguamiento mayor a 1, es un sistema sobreamortiguado que se parece a uno de primer orden y son 2 raíces reales distintas, ¿sí? O sea, sin haber calculado el factor de amortiguamiento, simplemente con identificar los polos del sistema, ya tengo la forma de tener una idea de cómo va a responder. Claro, nosotros fuimos al revés, fuimos con un valor de zeta y un valor de omega n, armamos la función. Y de acá obtuvimos la gráfica y en este caso las raíces. Podemos partir al revés, es decir, la función es esta, calcule el coeficiente de amortiguamiento y de ahí un montón de otros parámetros que pueden ser los valores de tiempo, sobre pico, valores de ganancia, etc. Pero bueno, hasta ahora se condice con que un sistema sobreamortiguado, que quiere decir que se amortigua muy rápidamente, que es el sistema rojo, tiene 2 raíces reales distintas. Hacemos lo mismo para lo que queda de los otros valores de cita. En este caso, por ejemplo, decimos que la función nos dio algo así y Tiene 3. acá nos da 2 raíces reales iguales. Fíjense.
Dos raíces reales iguales que según el machete nos dice que si el zeta es igual a 1, son dos raíces reales iguales. Y se le denomina críticamente amortiguado. Críticamente, cuando es crítico, quiere decir que está ahí en el borde, ¿sí? Está ni para un lado ni para el otro. Pero es la función de f crítico en el tiempo. Acuérdense siempre que lo estamos multiplicando por el escalón unitario, la Ujú. función esta que se corresponde con esta, y hacemos la inversa de Laplace. Entonces el crítico, en este caso, es el azul. Fíjense que es más lento o más rápido que el sistema anterior. Más rápido. Rápido. Así O sea, es. llega antes al valor unitario, ¿no? Que el otro. Ujú. Este se tarda un poquito más. O sea que está como sobreamortiguado, está muy lento. Críticamente está ahí en el borde. Si vamos con lo que sería el subamortiguado, fíjense, nos da imaginarias distintas, ¿sí? Imaginarias, ahí, Imaginarios puros. imaginarias puras. Entonces nos da, este sería el valor de el Subamortiguado. subamortiguado, que es este, Amarillo. es el verde, Verde. ¿sí? Fíjense que está mucho menos amortiguado que los otros, tiene ya una, primero en un tiempo de 10 segundos tiene un montón de oscilaciones, o sea, como que no llega tan rápidamente el valor, le cuesta llegar al valor de estabilidad, ¿sí? Si le seguimos dando más tiempo, seguramente, upa, bueno, le di mucho tiempo, No, es que se ve el otro, se ve ya. el crítico, que Entonces, no está ahí amortiguado. sí, sí, Pero queda solamente el otro. El verde, permíteme, digamos, Pablo, le esas da, variaciones que vemos ahí en el verde implica que el sistema obviamente tiende a ese valor, ¿sí? De régimen, que en este caso es 1, pero va a estar oscilando entre el 1,5 y el 0,5 del valor final. Entonces, nuestro sistema tolera eso. Imaginen que lo que estoy graficando ahí es un calentamiento o una agitación en un reactor que yo lo necesito mantener para tener una conversión. Entonces eso no me conviene. Tengo que buscar la manera imagínense. de reducir esas características. Imagínense, no sé, laburando en microbiología, siempre pongo ese ejemplo porque es muy crítico, digamos, el valor Sí, de temperatura, cuando uno está analizando ciertos parámetros, y bueno, y la temperatura es muy crítica, porque a veces las muflas de laboratorio, no las muflas son por mando de temperatura, pero las estufas. las Sí, estufas de las estufas de laboratorio, cultivo. Necesitamos claro, mantenerlo a 36 grados, 38 grados. exactamente, Claro, exactamente, no puede están a ser más menos 28 a un veces, grado. Tiene que ser más imagínense. menos 0,3. Imagínense que le seteamos 28, que sería el valor unitario acá. Y se nos Claro. va el 50% por encima del valor, matamos todo. No, una Matamos locura. todo lo que queríamos analizar, lo matamos. Entonces, como que quedó en la nada. Le vamos a decir, no, está perfecto, no tiene nada la muestra, mentira. Pero se nos fue Una la estufa consulta, profe. sí. El tiempo que usamos nosotros, ¿qué escala temporal es? Segundos, Según. segundos. O sea, pero siempre va a ser en segundos o nosotros digamos, acá usamos segundos. Fíjense que Para, nosotros cuando analizamos las ecuaciones acá, el sistema de nivel, por ejemplo, decimos metros cúbicos por segundo, le damos las variaciones nosotros, ¿no? Fíjense que ahora cuando vengamos al laboratorio a hacer acá planta piloto, vamos a hacer los prácticos, justamente una las problemáticas que a veces se les plantea es que eh, MATCAT, uno le pone, por ejemplo, no sé, kilopascales o hectopascales, no me acuerdo cuál es el que toma acá, y lo convierte solo, la escala la convierte sola. Cuando nosotros tenemos un sensor que les da el valor en kilopascales, y ustedes tienen que compararlo con el manómetro que está en PSI,
empiezan ahí con la problemática y cómo debería yo escalar esto para que me dé la Se salida. olvidaron de conversión de unidad de primer año. Claro, que ahí pasa eso, ¿viste? Que justamente cuando nosotros queremos comparar el PSI del manómetro con el kilopascal en que nos tira el sensor, tienen que ver acá de poner bien la ecuación para no tener errores, ¿sí? Pero Ok. siempre, fíjense que son unidades de las que usamos comúnmente. Uno cuando plantea la ecuación dice en segundos, en metros cúbicos, en litros. O sea, estas conversiones de acá tienen que tenerla en cuenta cuando hacen la ecuación, ¿sí? La ecuación. Acá en este caso, fíjense que nosotros estamos